El día de hoy vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Eh, una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes es una de esta forma, una de orden n. Es a sub n, y a la enésima derivada, más a sub n menos 1, y a la n menos 1 derivada, y así, ¿verdad? Tendríamos a sub 1 y' más a sub 0 y' igual a 0. Todo el a sub n menos 1 hasta a sub 0, estos son números reales. Y como pueden ver, no hay coeficientes que dependan de x, ¿verdad? Por eso es de coeficientes constantes la ecuación diferencial. Y es homogénea porque está igual a 0. Para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, vamos a considerar lo que es el caso de segundo orden. A partir de este caso, con este caso, cuando ya sea de orden mayor, vamos a tomar la misma idea de este mismo caso. Eh, una de segundo orden es esta, A por Y' más B por Y' más C por Y. Esta sería una de segundo orden. Para este tipo de ecuaciones diferenciales se buscan soluciones de esta forma. Y igual a E a la Rx. Donde R es como la raíz o el valor a determinar, ¿verdad? X es la variable de independiente. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es determinar ese valor de R prácticamente. Bueno, y entonces buscamos soluciones de esta forma. Como suponemos que esta y igual a E a la Rx es solución, entonces debe cumplir la ecuación diferencial. Entonces calculamos la primera y su segunda derivada. Al calcular esta primera y segunda derivada y al sustituirla en la ecuación diferencial, queda lo siguiente. Y a la vez se sustituye el E a la Rx, que va a ser factor común entre todo eso, se saca el factor común y queda esto. Entonces queda este producto igual a 0. Entonces aquí analizamos. Resulta que para que esto sea igual a 0, entonces el exponencial nunca va a ser 0. Nunca se hace 0 sin importar el valor de R. Eh, este exponencial nunca se hace 0. Ya lo pueden ustedes sustituir cualquier valor de R y no se hace 0. Entonces, por ende, para que este producto sea igual a 0, lo que tiene que pasar es que A por R cuadrado más B por R más C tiene que ser igual a 0. Y a esta expresión que está aquí se le llama ecuación auxiliar. Como pueden ver, es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Donde tiene raíces esta, ¿verdad? Y las raíces dependen del discriminante. Ustedes saben ya esos casos, donde aquí pueden, dependiendo del discriminante, ¿verdad? Pueden decir que hay tres casos de raíces, cuando son re- reales distintas, cuando son reales repetidas y cuando son imaginarias, ¿verdad? O complejas las raíces. Entonces son tres casos, tres tipos de soluciones. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hay esos tres tipos de soluciones. Entonces, la solución de la ecuación diferencial de segundo orden va a estar dada de lo siguiente. Entonces, suponiendo el caso 1, cuando las raíces de la ecuación auxiliar sean reales distintas, o sea, las raíces de esta ecuación auxiliar. Cuando son reales distintas, como a inicio nosotros dijimos que las soluciones eran y igual a rx, entonces los dos valores de r son distintos, entonces tendríamos un y1 igual a e a la r1 de x y un y2 a la r2 de x. Como pueden ver aquí, estos dos, como R2 y R1 son distintos, si ustedes hacen el cociente entre Y1 y Y2, tendrían E a la R1X, E a la R2 de X. Como pueden ver, estos dos son linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, no hay dependencia entre las dos soluciones, entonces con esto nosotros podemos formar la solución general como C1 E a la R1 de X más C2 E a la R2 de X. Y ahí esa sería la solución. Si a un caso las raíces dan de esta forma, ¿verdad? Reales distintas. Esta es la solución general. Ahora vamos en el caso donde las raíces son reales repetidas. Entonces ya R1 es igual a R2.
¿Qué pasa ahí? Pues como si supongan que no está hasta X. Si lo vamos siguiendo la misma lógica del primer caso, entonces tendríamos y1 igual a R1 de X y y2 igual a E a la R1 de X. Como si hacen el cociente y1 entre y2, tendrían E a la R1 de X sobre E a la R1 de X. Como pueden ver, esto da una constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando una constante son linealmente dependientes? Entonces, aquí es donde viene lo que nosotros vamos a quitar la dependencia. Entonces, para quitar la dependencia, lo que vamos a hacer es agregar esa X. O sea, agregamos X ahí a la segunda solución ya, cuando son repetidas, ¿verdad? Agregamos esa X. Entonces, miren, ya con esa X hace que ya mis dos soluciones sean linealmente independientes. Entonces, al tener ya mis dos soluciones linealmente independientes, puedo formar mi solución general que va a ser de esta forma. C1 por Y1 más C2 por Y2, ¿verdad? O sea, lo que vale Y2. Y ahí tendríamos la solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Donde las dos soluciones son linealmente independientes, en ese caso. Ahora, supongamos que tenemos una de orden 3, o sea, y que son repetidas las 3. O sea, decimos un R3 también es igual al R1. ¿Cómo iría el Y2? Es la pregunta. Entonces, como el R1 igual al R3 sería E a la R1 de X. Y como son repetidas y necesito quitar la dependencia, ya no me sirve solo agregar una X. Miren, porque ya va a ser dependiente con esta. O sea, van a ser idénticamente las mismas estas dos. Y2 y Y3. Aquí Y3. Entonces ya no me sirve agregar una X. Entonces lo que voy a agregar es una X al cuadrado. Miren. Así sería, agregar una X al cuadrado. Ya sería en X al cuadrado. Si acaso hay un R a la 4, tendríamos el Y4 aquí y ya no sería un X al cuadrado, sino que sería un X a la 3 R1 de X. Y así voy agregando la X a tal potencia de modo que vaya haciéndose linealmente independiente esta con todas las anteriores. Entonces, ya el día siguiente vamos a ver ya cuando sea de orden mayor y vamos a ir quitando dependencia. Pero esa es la lógica cuando son linealmente dependientes, ¿verdad? Ir agregando X para quitar la dependencia. Bueno, esos son los casos donde son reales las soluciones de la ecuación auxiliar. Vamos en el caso donde sean complejas. Ya cuando son complejas tenemos esta forma, ¿verdad? La parte real y la parte imaginaria, un alfa más beta i. Entonces la solución general va de esta forma. E a la alfa x, miren, coseno de beta x más C2 a la alfa x seno de beta x. Así va la solución. Ya va con cosenos y senos. Y lo que va en el exponencial es el valor del alfa, o sea, la parte real. Y lo que va en el argumento de las funciones trigonométricas es la parte imaginaria, o sea, el beta nada más. Y sin el i, miren, no se copia el i. El i ya no se copia, no van a poner aquí el i en el argumento de las funciones trigonométricas. No lo van a poner. Y esa sería eh, lo que son las soluciones para un caso de orden 2. Entonces, lo único que van a hacer ustedes, van a tener una ecuación diferencial de esta forma y lo que van a hacer es nada más escribir en forma la ecuación auxiliar de ella. Miren, cuando tengan un problema, lo que van a hacer, tienen la ecuación diferencial, entonces lo que van a hacer es pasar de la ecuación diferencial a la ecuación auxiliar. Y esto va a ser, a y' lo cambian por r cuadrado, a y' lo cambian por r, y a la y, al cy solamente van a copiar el coeficiente. Y entonces lo único que se va a hacer es resolver esta ecuación cuadrática. Se determinan las soluciones y se escriben la solución general de la ecuación diferencial dependiendo del caso que sea. Así nada más, así de sencillo. Entonces, lo único que vas a hacer es pasar de la ecuación diferencial a la ecuación auxiliar así directamente. Entonces, vamos a unos ejemplos ahorita. Tenemos ahí la ecuación diferencial de segundo orden. Pueden ver que es de coeficiente constante homogénea, entonces
ya que es de coeficientes constantes, entonces decimos, vamos a escribir la ecuación auxiliar. Sería 9r cuadrado menos 6r más 1 igual a 0. Miren, la y' lo cambio por r cuadrado, la y' por r, y lo que esté con y solo copio el coeficiente nada más. Aquí no vayan a poner r, 1r, por favor. No, si no, van a sumar con este y van a cambiar todo el ejercicio. Entonces, la y solo se copia el coeficiente nada más. Si a un caso no está el y', no se preocupen. Si a un caso no estuviera aquí este, solo sería 9r cuadrado más 1 igual a 0. No necesariamente tienen que estar todos los términos de la ecuación diferencial, ¿verdad? O sea, que tiene que estar completa, no. Solo que esté ahí el y', el y, o no está el y y solo están estos dos, puede darse el caso. Bien, entonces, para resolverla, de la ecuación diferencial pasamos a la ecuación auxiliar. Esta es la ecuación auxiliar. ¿Qué hacemos luego? Bueno, resolver esa ecuación cuadrática que queda. Ahí lo podemos hacer por tanteo, la fórmula cuadrática. Si lo identificaron, ese es un binomio al cuadrado, un trinomio al cuadrado perfecto. Igual a 0. Como pueden ver, tenemos 3r a la menos 1 igual a 0, o sea que 3r igual a 1, o sea que r igual a 1/3. Y esto es una raíz repetida, ¿verdad? Cuando es repetida nosotros decimos que es de multiplicidad 2. No sé si ya habían escuchado eso, multiplicidades. ¿Cómo sabemos que es de multiplicidad 2? Bueno, identificamos a qué potencia estaba elevado este factor en la ecuación. Entonces, como pueden ver, está elevado a la potencia 2, entonces es de multiplicidad 2. O sea que esta raíz se repite 2 veces. Entonces, ya sabiendo la multiplicidad, entonces planteamos la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial. Entonces tendríamos C1, vamos a poner Y1 sería E a la 1/3 de X, ¿verdad? Y Y2 sería E, me falta la X, necesito agregar la X, ¿verdad? Para quitar la dependencia. E a la 1/3 de X. Ahí tendríamos las dos soluciones. Entonces la solución general sería C1 por Y1, que sería E a la 1/3 de X, más C2X por E a la 1/3 de X. Y ahí estaría la solución. Así de sencillo, miren, no hay que hacer mucho. Esa sería la solución de esta ecuación diferencial. Solo resolver una ecuación cuadrática. Continuamos con otro. 2y' más y' menos 21y. Entonces, igual que el anterior, siempre pasamos a la ecuación auxiliar, que sería 2r cuadrado más r menos 21 igual a 0. Resolvemos esa ecuación. No sé si se podrá por tanteo. Creo que sí se puede por tanteo. 2r y r. Lo quería más y menos uno de ellos. 7 y 30, 21. 3 por 2, 6 y 7 por 1. Ahí es. Esa es. Sí. Entonces ahí tenemos ahí la ecuación. Entonces sería 2r más 7 igual a 0 y r menos 3 igual a 0. Con esto sería 2r igual a menos 7, o sea que r igual a 7, negativo 7 medio. Y aquí r es igual a 3. Entonces ahí tenemos los dos valores. Bien, entonces aquí la solución general sería C1e a la menos 7 medios de X más C2e
a la 3x. Ahí está. Ahí está la solución. Quizás algunos se pregunten en este momento, ¿qué hubiese pasado si alguien escribe en diferente orden esto? Hubiese dicho, y entonces va a tener esta solución C1e a la 3x más C2e a la menos 7/2 de x. Miren, solo cambia la posición de los parámetros. O sea, C1 ya está asociado con el otro valor aquí, miren. Entonces, ¿quién tiene la razón? Dirán, ahí se preguntará alguno. ¿El que la hizo primero o el que la hizo así? Pues las dos están buenas. Las dos están buenas, ninguna de las dos está mala. O sea, si lo escriben así o así, no hay problema. Cualquiera de las dos está buena. No hay ninguna de las dos malas. El valor de C1, por ejemplo, cuando la ecuación diferencial tenga condiciones iniciales y podamos encontrar el valor de C1 y el valor de C2, quien escriba la solución de esta forma y quien escriba de otra, por ejemplo, el valor que encuentre para C1 de este compañero va a ser el mismo valor que encuentre de C2 para el otro compañero. No es que el C2 de aquí va a dar el mismo C2 de aquí, no. El valor de C1 de este va a ser el valor de C2 de este y así el de C1 de este va a ser el valor de C2 de este. Esos valores no van a, no es que C1 siempre va a dar el mismo C1 entre las dos soluciones, sino que eso va a depender de a quién están asociados el C1, C2 y todo eso. Va a depender de eso. Así que ninguna de las dos formas que lo escriban aquí de esta forma está mala. Aquí lo pueden escribir como ustedes quieran, ¿verdad? Todo depende de quién encontraron primero y a quién consideren Y1 y a quién Y2. Alguien puede considerar Y1 a este, a Y2 al otro y entonces todo eso. Entonces, cualquiera de las dos soluciones que hagan aquí, ninguna de las dos está mala. Está buena las dos. Entonces, eso es todo aquí. Miren, sencillo. Ahí tenemos el siguiente. 2r cuadrado más r más 9 igual a 0. Tiene soluciones complejas. Van a ver que haciéndola por la fórmula cuadrática sería menos 1 más menos 1 al cuadrado que va a dar 1 menos 4 por a que es 2 por c que es 9. Todo esto sobre 2a que es 2. Sería r igual a menos 1 más menos 4 por 2, 8 por 9, 72 menos 1 da menos 71 sobre 4. Y como pueden ver aquí da menos 1 más menos raíz de 71 y, ¿verdad? Recuerden que y es igual a raíz de menos 1. Todo esto sobre 4. Entonces aquí separamos en menos 1/4 más menos a raíz de 71 sobre 4e. Y con esto tenemos que este es el valor del alfa y este es el valor de beta. Entonces la solución general sería C1 e a la alfa x era, ¿verdad? Menos 1/4 de x por el coseno de beta x, o sea, raíz de 71 x más C2 e a la menos 1/4 de x seno de raíz de 71 cuarto x. Y ahí está la solución cuando son complejas. ¿Verdad? Solo es identificar el valor del alfa y el beta y ahí está. Miren, no hay necesidad de copiar el i como les mencioné, ¿verdad? No se copia. Y ahí está cuando las soluciones son complejas. Ya se escriben entre senos y cosenos. Bueno, ahí están los casos, como pueden ver los 3 casos desarrollados. No tienen mucha ciencia resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Lo único es que
las de orden 2 son bien fáciles. Ya cuando son de orden mayor, lo único que hay que tener cuidado es las multiplicidades, cuando ya quitar esas dependencias. Eso entonces los días siguientes los vamos a ver. Ahora vamos a ver, siguiendo con esto mismo, donde me dan la solución de la ecuación diferencial, pero no la conozco, la ecuación diferencial. Entonces, vamos a determinar la ecuación diferencial, conociendo su solución. Entonces, como pueden ver, tenemos la ecuación diferencial C1 a la menos un tercio de X más C2 a la 2X. Como pueden ver, tienen dos parámetros. Que tenga dos parámetros, eso significa que la ecuación diferencial es de segundo orden. Dependiendo de la cantidad de parámetros, es el orden de la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial es de segundo orden, y eso ya lo sabemos. Identificamos los valores de R que tenemos de la ecuación auxiliar, o sea, recuerden que R es el valor que acompaña a X del exponencial. Entonces tenemos R igual a menos un tercio y tenemos R igual a 2. Para que me hubiese dado esta raíz R igual a menos un tercio, es que tenía el factor o despejo para dejo igual a 2, 0 esto, cada una de estas dos ecuaciones, miren. Así. Entonces, así como cuando resolvemos, mírenlo aquí, miren que lo que estoy haciendo es prácticamente esto. Mm, de aquí pasé a estos dos, ahora de estos dos voy a pasar a esto, ahora de esto voy a pasar a esto. Voy el proceso hacia atrás. Entonces, ahora tengo R más un tercio igual a 0 y R menos 2 igual a 0. Entonces, es lo mismo que diga que R más un tercio por R menos 2 igual a 0. ¿Verdad? Ahora distribuyo. Quedaría R cuadrado menos 2R más un tercio de R menos 2 tercios igual a 0. Resto aquí esto. R cuadrado menos 2 tercios más un tercio menos 5 tercios de R menos 2 tercios igual a 0. Aquí, si no quieren dejar fracciones, pueden multiplicar por 3 toda la ecuación esta. Multiplican por 3 y tendrían 3R cuadrado menos 5R menos 2 igual a 0. Y ya esta última es la ecuación auxiliar, ¿verdad? Y ya de la ecuación auxiliar nosotros podemos pasar a la ecuación diferencial, que es como sería 3y' menos 5y' menos 2y igual a 0. Y ahí está la ecuación diferencial. Si ustedes quieren saber si esto está bueno, si esta es la ecuación diferencial que tiene esta solución, pues ¿qué es lo que van a hacer? Resolverla nada más esta ecuación diferencial y tienen que darles esta solución. Y eso es todo. Entonces pasamos de encontrar de la solución a encontrar la ecuación diferencial. Tenemos otro. Bueno, tenemos ahí el siguiente. Como pueden ver, también hay dos parámetros. Entonces la ecuación diferencial es de segundo orden. Pero aquí pueden ver que tenemos un coseno y un seno, ¿verdad? Siempre el mismo argumento. Con eso ya nos dice que las raíces de la ecuación de la ecuación auxiliar fueron complejas al notar que hay coseno y seno. No está la exponencial. Bueno, si no está la exponencial, ¿qué significa? Entonces, ya les dije que las raíces eran complejas, o sea, tenían un alfa más menos beta i. Entonces la pregunta es, ¿quién es alfa y quién es beta, verdad? Para sustituirlo aquí. Beta es evidente que es 2, ¿verdad? Beta es el que acompaña al argumento a la X del argumento de las funciones trigonométricas. Beta es 2. Alfa, ¿quién es? No vayan a decir que es 1 porque no está el exponencial. La forma de la que la única forma de que no esté el exponencial es cuando el exponencial valga 0, miren. E a la 0x quedaría e a la 0, que eso es 1. Entonces, por eso hay un 1 ahí. Entonces, ¿qué significa cuál es el valor del alfa? En ese caso es 0.
Con esto tenemos que las raíces complejas eran de la siguiente. Era más o menos 2i. Eran más o menos 2i. Bueno, vamos entonces a encontrar la ecuación auxiliar. Ya tenemos las raíces complejas, vamos a encontrar la ecuación auxiliar. Para hacer eso, vamos al cuadrado a ambos lados. Y tendríamos 2 al cuadrado y al cuadrado. R al cuadrado igual a 4. Y la pregunta es, ¿cuánto vale i al cuadrado? Bueno, y les dije que valía raíz de menos 1. Menos 1. Y entonces aquí tendremos r cuadrado igual a menos 4. R cuadrado más 4 igual a 0. Y esta es la ecuación auxiliar, ¿verdad? Y ya con esto pasamos a la ecuación diferencial. Tendríamos y' más 4y igual a 0. Y esa es la solución de esta, perdón, esta es la ecuación diferencial de esta solución dada. No cuesta mucho, ¿verdad? Solo hacer el proceso inverso a la vez. Bueno, y para terminar, tenemos el siguiente. Lo mismo, son complejas. Bueno, son complejas. También hay que identificar lo que es el valor del alfa y el valor del beta. El beta es el que acompaña el argumento de la función trigonométrica, sería un medio, ¿verdad? Sin la x. El alfa es el que acompaña a la x del exponente. En este caso, sería menos 1. Entonces, con esto tendríamos que r es igual a menos 1 más menos un medio de i. Entonces, lo mismo que hice con la anterior, vamos a hacer aquí. Este 1 viene a sumar con el r, igual más menos un medio de i. Bien, vamos a elevar al cuadrado a ambos lados para eliminar esa constante imaginaria. Y al cuadrado, y aquí un medio. Desarrollamos este binomio al cuadrado, tendríamos 2r cuadrado más, bueno, r al cuadrado más 2r es más 1 igual a un cuarto, y el cuadrado ya sabemos que da menos 1. Bueno, este lo traemos a sumar y tendríamos r cuadrado más 2r más 1 más un cuarto igual a 0. Y 1 más un cuarto es igual a 5 cuartos igual a 0. Y como ya les mencioné antes, si no quieren dejar como fracciones ahí, entonces multiplicamos por 4 toda la ecuación diferente, toda la ecuación que está ahí, 4r cuadrado más 8r más 5 igual a 0. Y ya esta es la ecuación auxiliar. Escribimos la ecuación diferencial ahora, 4y' más 8y' más 5y igual a 0. Y ahí está la ecuación diferencial. Como les digo, ¿verdad? Si ustedes quieren asegurarse de que en realidad esa es la ecuación diferencial que tiene por solución esta, entonces resuélvanla y les tiene que dar esa solución. Si no les da eso, es que o cometieron un error al momento de resolverla o hay un error aquí.